Vi a un hombre salir del océano. Administro un pintoresco bed and breakfast en Maine. A pesar del invierno suave, ha sido lento, por decirlo menos. 2 familias pasaron por aquí y también un fotógrafo de naturaleza, pero aparte de ellos, he estado bastante solo los últimos meses. Mientras tomaba un sorbo de café y contemplaba la arena blanca, vi una forma oscura flotando en las aguas heladas. Al principio, pensé que se trataba de algún tipo de escombros. La basura que dejan los navegantes que salen de fiesta suele acabar en la orilla, no es raro encontrar botellas, latas y otros desechos. Pero cuando vi que el pelo negro como la tinta flotaba y dejaba al descubierto un rostro, se me cayó el alma a los pies. Sospeché que era un cadáver. Unos años atrás, una mujer mayor, que luego se descubrió que sufría demencia, apareció en el agua después de ahogarse en mitad de la noche. Me puse el abrigo y salí a la fresca brisa para comprobarlo, y vi cómo la cabeza se elevaba más y más por encima de la superficie entre las olas. Un cuello y luego unos hombros sobresalían de la superficie. Un hombre estaba de pie en el agua, caminando desde el mar. La preocupación se transformó en miedo ante esa visión inesperada. Disminuí la velocidad de mi aproximación sobre las arenas movedizas para ver cómo un blazer y una corbata empapados, ambos negros, se elevaban aún más. Sus brazos rígidos colgaban a sus costados mientras salía del océano helado. «Señor, ¿está bien?», le grité mientras el viento frío me agitaba el pelo. Di unos pasos más para buscar huellas que llevaran al agua, preguntándome si de alguna manera me había perdido su entrada en primer lugar. No había barco cerca del horizonte y no había huellas aparte de las que dejó cuando emergió por completo para caminar sobre la arena húmeda. El hombre no respondió. Simplemente siguió avanzando hacia mí a paso lento. Su traje negro estaba empapado y parecía tener un corte extraño, un poco pasado de moda. Su piel era pálida y sus ojos eran oscuros y hundidos. Su rostro estrecho permanecía inexpresivo. Es importante señalar que el agua está a unos 35 Fahrenheit en esta época del año, justo por encima del punto de congelación. No había forma de que estuviera consciente, y mucho menos de que pudiera caminar después de la cantidad de tiempo que tendría que haber estado allí para que yo no lo hubiera visto. Sin mencionar que el tiempo que debió haber estado sumergido solo lo habría ahogado. Aún así, este hombre se movía rápidamente mientras marchaba hacia mi residencia. Grité una vez más mientras daba un paso atrás hacia mi puerta. «Señor, ¿necesita ayuda? ¿Puedo llamar a una ambulancia?». Se acercó y acortó la distancia. Los 30 metros se convirtieron en 10 y pronto estuvo casi sobre mí. Entré en pánico. Volví a mi casa y observé con horror cómo se acercaba. El hombre estaba pálido, con la piel exangüe e hinchada. Sus ojos eran negros como los de un pez y de sus bolsillos salían brillantes cintas de algas. Cada paso lento liberaba agua de sus zapatos de cuero negro. Los labios blancos del hombre se separaron y el agua comenzó a brotar en un chorro constante. Luego emitió una serie de chasquidos guturales, huecos y profundos. Cerré de golpe la puerta corrediza del patio y la cerré con llave. Saqué mi teléfono y observé cómo el hombre se acercaba a mi puerta de vidrio y se detenía solo después de golpearse la frente con un golpe seco. Me miró con sus ojos negros y vacíos. Sus manos blancas y cerosas se levantaron y presionaron sus dedos con forma de ciruela pasa contra el cristal. Su boca se abrió de par en par, dejando escapar agua salada hasta que su mandíbula emitió un chasquido repugnante. Observé, paralizado por el horror, como hebras translúcidas de cuerda gelatinosa caían de su boca, colgando como fideos de celofán vivos de los dientes podridos en sus encías negras. La textura se parecía a la de una medusa, pero la forma no se parecía a nada que hubiera visto antes. La mirada vacía del hombre se clavó en mis ojos y sus palmas se cerraron en puños. Empezó a golpear el cristal con golpes estridentes y grité. Me retiré a mi dormitorio mientras los puños golpeaban el vidrio. Marqué 911 y escuché horrorizado los golpes que resonaban como un tambor. Les expliqué que alguien estaba entrando a robar y les di la dirección de mi casa de huéspedes en Moody, Maine. Respondí las preguntas con la mayor calma posible hasta que oí un crujido agudo acompañado de fuertes golpes. Mi corazón se aceleró. Las grandes ventanas eran a prueba de tormentas, pero no durarían para siempre. Les rogué que se apresuraran mientras buscaba un arma. Agarré mi vieja raqueta de squash mientras escuchaba los golpes intensos que continuaban durante un minuto más o menos. Sin embargo, después de unos minutos, el golpeteo se detuvo. Entonces pude escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos mientras escuchaba cualquier otro sonido que no fuera el viento quejumbroso.
Me acerqué a la ventana de mi dormitorio y miré hacia afuera. Las olas espumosas golpeaban la arena, empañando el aire del viento. Pronto, la espalda del hombre era visible mientras caminaba de regreso hacia el agua. Observé, paralizado, cómo continuaba su marcha de regreso al océano, cada pierna lo llevaba más adentro de las olas rompientes hasta que desaparecían en el oleaje. Continuó, encogiéndose de tamaño y hundiéndose en la plataforma en declive hasta que solo su cabeza era visible, y pronto también desapareció debajo de la rompiente. Lo miré durante 10 minutos enteros con incredulidad, pero se había ido. Finalmente respiré aliviado, todavía nervioso y confundido. La policía tardó 15 minutos en llegar y para entonces ya sabía lo ridícula que sonaba mi historia. De todas formas, conté el extraño suceso, detallando su apariencia y comportamiento. Los llevé a la puerta, que estaba mojada por sus puñetazos. Se veía una pequeña grieta en el cristal. Me hicieron el interrogatorio obligatorio sobre el consumo de drogas o alcohol, pero ellos podían ver que estaba completamente sobrio y que no se trataba de una broma, un truco publicitario o un simple malentendido. Además, había un único par de huellas que conducían a mi casa y de regreso al océano, lo que confirmaba mi extraña historia. Me aconsejaron que mantuviera las puertas cerradas y me dijeron que probablemente se trataba de algún inquilino confundido. No me creyeron, pero el hombre se había ido y yo sabía lo ridícula que sonaba mi historia. Después de una pequeña charla sobre el clima y de que me dijeran que volviera a llamar si ocurría algo más, se fueron. Entonces supuse que se convertiría en una historia extraña que luego compartiría con mis amigos en el pub mientras tomábamos una pinta. Incluso comencé a preguntarme si simplemente me había perdido alguna explicación obvia mientras la puesta de sol brillaba sobre el océano y se desvanecía tras el horizonte. Cuando llegó la noche, vi otras formas oscuras flotando sobre las olas. Observé con incredulidad cómo una docena de individuos pálidos se elevaban lentamente del agua. De sus mandíbulas cada vez más grandes colgaban hilos de gelatina de dientes podridos mientras emergían del océano y caían sobre la arena. Entre ellos se encontraba el hombre de antes, que no se había marchado para regresar al lugar de donde había venido. Él se fue a buscar a otros. Segunda historia. Oímos voces desde lo más profundo del océano. Yo era el capitán del barco de la frontera, un barco que había salido al mar para situarse justo encima de la fosa de las Marianas con el fin de investigar la actividad tectónica y la vida en las profundidades marinas. Mi tripulación estaba formada por 5 marineros para conducir y mantener el barco, 3 biólogos marinos y 2 geólogos, lo que suponía un total de 10 pasajeros condenados y yo, el único superviviente. Hacía tiempo que habíamos avanzado mar adentro y nos dirigíamos al lugar donde anclaríamos nuestro barco y comenzaríamos 1 o 2 días de investigación. Yo estaba al timón del barco mientras el científico en la cubierta principal preparaba su equipo y tomaba unas copas para disfrutar del sol en medio del océano. Fue agradable, el medio del mar es como acampar en el bosque. Es un espacio aislado donde todos los problemas que tenemos en tierra firme están a 100 millas de distancia. Por mucho que me encantara, nunca quiero volver a un cuerpo de agua más grande que un lago pequeño. Cuando llegamos a las coordenadas designadas, detuvimos el barco y echamos el ancla mientras los profesores se preparaban para pasar una tarde entera analizando datos y registrándolos en una hoja de papel. La mayor parte de mi trabajo estaría hecho hasta que llegara la hora de irme, así que decidí tomarme una copa. Estaba empezando a oscurecer cuando vi que el biólogo marino y el geólogo se reunían alrededor de una máquina que se utiliza para detectar ondas sonoras. El ruido que salía de la máquina era estridente, como el sonido de alguien que lentamente y con suavidad pasa un tenedor por un plato y luego lo hace girar. ¿Qué demonios es eso? Eso no puede ser una placa tectónica, tal vez un iceberg, dijo uno de los geólogos. No lo sé, pero no me gusta, manténgalo abajo, dijo uno de los navegantes del barco. Uno de los biólogos marinos fue a ponerse los auriculares para escuchar más de cerca. Mientras lo hacía, el ruido dejó de proyectarse en el aire y vi que sus ojos se abrieron de par en par mientras subían el volumen. Luego se quitaron los auriculares y, en un estado de trance, caminaron hacia el costado del barco y se arrojaron. Los compañeros de tripulación buscaron un salvavidas, pero yo me quedé asombrado, porque juré que podía escuchar el sonido de un susurro que salía de los auriculares. No podía descifrar lo que decía, pero sonaba sumergido, casi como si quien estuviera en el otro extremo tuviera sus palabras distorsionadas por el abismo. Finalmente, llegué al costado del bote, donde mis hombres y yo mirábamos hacia el borde. El biólogo marino estaba perdido bajo las oscuras mareas que se arremolinaban. ¿Por qué haría eso?
gritó uno de mis marineros. Escuché al otro científico llamarlo, pero había tanto silencio que el único sonido que se podía escuchar era el murmullo que provenía del auricular. Todos lo miramos al unísono. Estas aguas están malditas, dijo uno de mis hombres, a lo que todos lo hicimos callar con la esperanza de averiguar quién o qué estaba al otro lado de esa llamada. Uno de los geólogos pisó accidentalmente el cable de los auriculares, lo que provocó que se desconectaran y, cuando lo hizo, el murmullo constante regresó al sonido del metal chirriante que atravesaba la noche como una daga. Uno de mis propios marineros volvió a enchufar los auriculares y pudimos escuchar el chirrido metálico volver a convertirse en un susurro monótono. Quienquiera que estuviera al otro lado de la conversación quería hablar con una persona en concreto. Lo que tuvieran que decir no era algo que cualquiera pudiera oír. Al final, otro de mis marineros se puso los auriculares, lleno de curiosidad. Aunque el científico protestó, todos queríamos ver qué sucedía a continuación. Todos miramos con nerviosismo y anticipación. El hombre que llevaba los auriculares miró las estrellas sobre nosotros y luego las aguas debajo de nosotros. Todo es lo mismo. Lo escuchamos murmurar esas palabras y luego quitarse los auriculares antes de caminar lentamente hacia el costado del bote. Lo detuvimos antes de que pudiera llegar allí. ¿Qué sucede contigo? ¿No ves que todo está conectado? La voz tenía razón. ¿Quién tiene razón? No me di cuenta en ese momento, pero estaba demasiado enojado para que mis palabras le llegaran. Las estrellas y el mar. Los cielos y la tierra. La nada y la existencia. Sé la verdad. Ponte los auriculares y tú también sabrás la verdad del asunto. El barco comenzó a balancearse mientras las olas debajo de nosotros se agitaban y la voz en los auriculares se quedó en silencio. El grande está aquí. Poco a poco nos levantamos del agua y vimos que unos tentáculos gigantes, más grandes que cualquier calamar o pulpo que yo supiera que existían, habían rodeado nuestro barco. Uno de mis hombres corrió al centro de control y comenzamos a levantar el ancla, ya que quedarnos allí ya no era una opción. Mientras miraba los tentáculos viscosos, noté que tenían una bioluminiscencia, brillaban y pulsaban como estrellas en los confines más lejanos del espacio. Fue entonces cuando miré al cielo y vi lo imposible. Tentáculos como los que surgieron del mar ahora descendían de los cielos llenos de estrellas. Fuera lo que fuese esta cosa, nos estaba atacando desde abajo y desde arriba. Estaba empezando a preguntarme si era posible escapar. Sentí que el barco empezaba a acelerar y a moverse y fue entonces cuando un tentáculo agarró nuestro barco impidiendo que escapáramos. Los tentáculos del mar llevaron a mis marineros hasta el armario de Davy Jones y los científicos fueron arrastrados hacia el cielo nocturno por el reflejo sobre nosotros. Miré al cielo y vi una cabeza con 8 ojos grandes, cada uno de un color diferente, mirándome fijamente. Miré al fondo del mar y vi esos mismos ojos brillantes de color gema. Fue entonces cuando la máquina se encendió y escuché su voz por última vez a través de los auriculares a todo volumen. No entendía su idioma, pero sabía lo que decía. No sabía su nombre, pero de alguna manera sabía lo que era. Era mi propia locura, tenía que haberlo sido. Esto era solo una pesadilla. Soy solo un humilde capitán de barco y antes de darme cuenta, me estaba encontrando cara a cara con el Señor del vacío debajo de la marea y el Señor del vacío dentro de las estrellas. Todo se volvió negro, lo último que vi fue un horror tan informe como el concepto de la nada, que se retiró hacia los confines exteriores y los tentáculos del mar se retiraron bajo las aguas oscuras. Me desperté en una habitación en una cama médica. Algunos hombres que dijeron que estaban con la Alianza Oceánica me habían dicho que encontraron mi barco naufragado en la costa de Hawái y yo a su lado inconsciente como el único sobreviviente conforme. Les dije que era un ciclón bomba y que lo último que recuerdo es que un vendaval me arrojó al agua. Parecían creerlo. Ya no voy al mar. En las noches estrelladas cierro las cortinas y no miro al cielo, porque juro que aún lo veo débilmente a lo lejos, como una estrella sobrenatural que me devuelve la mirada.